Bien, chicos, muy buen día para todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy nos corresponde integradas, ¿ya? Pero vamos a trabajar en el área de ciencias para la ciudadanía, ¿ya? O también conocido en los establecimientos como historia y geografía, ciencias sociales, ¿ya? Específicamente hoy nosotros vamos a trabajar en un tema de formación cívica, ¿ya? Así que voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la presentación en PowerPoint. Voy a ir haciendo lectura. Esta clase tiene mucho de eso, ¿ya? Mucho de lectura, comentarios. La idea es que Buenos ustedes, días. buen día. La idea Días, es que, buen día. La idea es que ustedes, a raíz de lo que hoy día vamos a conversar, también logren formar un pensamiento buenos crítico. días. Buen día, un pensamiento crítico sobre lo que vamos a conversar ya y, ¿cómo se llama? El día que ustedes tengan que dar la prueba, ya, el día que ustedes tengan que evaluarse, probablemente sean situaciones que tengan que ver con lo que vamos a empezar a ver, pero que tengan también una mirada un poco más subjetiva, donde haya más opiniones personales también. Y también, como yo les comentaba el otro día en la clase de lenguaje, comprensión lectora. ¿Ya? Van a ver preguntas, ¿cierto? Siempre las preguntas son en torno primero a la lectura, las preguntas de carácter explícita, ¿cierto? Que conversábamos el otro día, que son de la información que aparece en el mismo texto, ¿ya? Hay otras que son más implícitas, que yo las tengo que descubrir a través de la lectura, y otras que son en torno a reflexiones, ¿ya? Y las reflexiones se dan también por las opiniones personales que tienen ustedes respecto a ciertos temas, ¿ya? Por eso es importante que después de estas clases de historia, ciencias sociales, como usted le quiera llamar, usted también logre, cierto, este pensamiento crítico, ¿de acuerdo? Voy a compartir la pantalla, vamos a ver el PowerPoint y para finalizar voy a mostrar después un video explicativo de uno de los temas que vamos a trabajar hoy, ¿ya? Cualquier cosa, si no se escucha el video después más adelante o si no me escucho yo o alguien tiene dificultades, que sea una dificultad generalizada, me lo hacen saber, ¿ya? Así que voy a compartir pantalla para que comencemos. Les recuerdo, como siempre, mantener los micrófonos silenciados. Bien, aquí estamos. Vamos entonces hoy día a tener una clase de formación cívica, ya que todo ciudadano, ¿cierto? Mayor de edad también, o sea, no necesariamente mayor de edad, pero cuando uno es mayor de edad tiene mayores responsabilidades, ¿ya? Así que, y más participación también. Así que es importante que todos vamos teniendo estos conocimientos que son estos conceptos básicos, ya manejarlos, saberlos, saber diferenciarlos, porque muchas veces lo usamos como sinónimos, ¿ya? Como sinónimos, acuérdense que nosotros lo trabajamos en lenguaje, el sinónimo es una palabra que ocupo, ¿cierto? Que tiene igual significado, ¿ya? Muchas veces ocupamos la palabra Estado, gobierno para referirnos a lo mismo y la verdad es que no es así, ¿ya? Vamos a ver hoy día una clase donde vamos a saber qué es el Estado en general, ¿cierto? ¿Qué sería el gobierno entonces, si no son lo mismo? ¿Cuáles son los poderes del Estado, ¿cierto? ¿Qué obligaciones tienen, verdad? Y vamos a ir viendo también el tema de la Constitución para ir finalizando después, ¿ya? Así que les voy a pedir que estén bien atentos y cualquier cosa ahí me lo comentan. Vamos a ver entonces primero el Estado, ¿ya? Y aquí nos dice que los seres humanos siempre buscamos congregarnos, ya reunirnos, vivir en sociedad, vivir en comunidad. Primero nos organizamos con estos pequeños grupos que son las familias, ¿ya? Podemos tener, antiguamente se usaba mucho el tema de las bandas o los clanes, ¿cierto? Que eran comunidades que ya un poco más grandes, ¿cierto? Y también tenemos que podemos organizarnos en organizaciones, valga la redundancia, con distinto grado de complejidad, ya que puede ser una ciudad, un pueblo, una villa, eh, una región, ¿cierto? En el caso de nuestro país, que nosotros tenemos varias regiones, ¿verdad? Tenemos capitales regionales, dentro de la región, ¿cierto? Tenemos comunas, etcétera, ¿ya?
Así que todas estas organizaciones hacen referencia a la necesidad que tiene el ser humano, ¿cierto? Intrínsecamente de vivir en sociedad, de vivir acompañado, de socializar, ¿ya? Los estados son una de estas formas históricas de convivencia, ya con características determinadas y tienen preponderancia en el mundo moderno, ya es decir, actualmente el estado es una forma, ¿cierto?, que rige los países actuales, ya, o la mayoría, ¿ya? Voy a ir permitiendo el ingreso. Bien. Tenemos entonces que el Estado es un concepto político referido a una forma de organización social, ¿ya? Que cuenta con instituciones soberanas, ¿cierto? Que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional, ¿ya? Es decir, el Estado debe procurar, ¿cierto?, tener estas organizaciones que vayan regulando la forma en que vive una nación, ¿ya? Eso es súper importante. Vamos a hablar del origen un poco, de cómo nace esto y cómo están actualmente, ¿ya? El modelo de Estado descrito solo se refiere a la existencia de un poder centralizado, pero nada se dice al respecto de la forma de ejercer dicha autoridad, ¿ya? O sea, hablamos de un Estado a modo general, ¿cierto? Con ciertas características en comunes, pero no especifica mayormente cómo este Estado ejerce esta autoridad, ¿ya? Antiguamente los estados que habían, ¿cierto? Estaban al poder de un monarca, ¿ya? El monarca era una persona, el poder radicaba en una persona, ¿ya? La monarquía era porque había una persona que era la que tomaba las decisiones absolutas, ¿cierto? Tenía el control de todo el poder, ¿cierto? Para ejercerlo sobre una nación, ¿ya? Y fueron conocidos como los estados absolutos. ¿Ya? A partir de sucesos de independencia en Estados Unidos, ¿cierto? La Revolución Francesa también, ¿ya? Esta situación de los estados fue modificándose y dejaron de ser estados absolutistas para empezar a ser estados más democráticos, ¿cierto? Constitucionales y con división de poderes, que es lo que nosotros tenemos actualmente. ¿Ya? O sea, todas estas revoluciones, todas estas rebeliones que hicieron, ¿cierto? Antiguamente las personas para que el poder dejara de estar concentrado en una sola persona, ya que tuviera todo el mando, y que, ¿cierto?, se diera paso a la democracia. ¿Qué es la democracia entonces? Un Estado democrático es un Estado donde el pueblo también participa, ¿ya? Donde también tenemos derecho a opinión. Y actualmente nosotros, ¿cómo manifestamos nuestros derechos? A través, por ejemplo, de las votaciones, ¿ya? Eso nos hace ser automáticamente un Estado democrático, ya donde nosotros a través, ¿cierto?, de plebiscitos, ¿cierto?, votaciones, formamos parte también del Estado y también manifestamos nuestra postura a través de estos procesos, ¿ya? Finalmente finalmente me refiero al tema de hacer la diferencia del Estado, ¿será lo mismo que el gobierno? Ya vamos a ver que en primer lugar debes saber que el Estado lo componen tres elementos fundamentales: la población, el territorio y el gobierno. Aquí automáticamente entonces yo sé con esta definición que Estado no puede ser lo mismo que gobierno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Estado es más macro que el gobierno. El gobierno, ¿cierto?, es eh, parte del Estado. Por lo tanto, no son lo mismo. Vamos a hacer la diferenciación, ¿ya? El Estado es definido por el Diccionario de la Real Academia Española, ya la RAE, como se conoce, como un país soberano, ¿cierto?, reconocido como tal en el orden internacional, es decir, otros países también te conocen, ¿cierto?, como Estado, asentado en un territorio determinado, ya me refiero a una parte del planeta, y dotado de órganos de gobiernos propios, ¿ya? Es decir, en el Estado, ¿cierto?, debemos tener un gobierno. Se puede decir que el Estado se compone de todas las instituciones públicas de cada país, ¿ya? Que son las encargadas, obviamente, de regular las actividades y controlar el buen funcionamiento. Sin embargo, esta área es atemporal, es decir, se mantiene independiente del gobierno que se encuentra al poder, ¿ya? O sea, tenemos un Estado y tenemos un gobierno. El gobierno es el que está de turno, ¿cierto? Este que dura 4 años. Actualmente nuestro presidente, ¿cierto?, es Gabriel Boric. Él, ¿cierto? Él está en este periodo del gobierno, ya el gobierno pertenece a su sector político, ¿verdad? Y él es parte de este gobierno, ¿ya? Gobierno parte de este Estado también.
Entonces es importante hacer la diferencia. Acá, por ejemplo, es cuando nosotros escuchamos en las noticias, ¿cierto? En los debates y qué sé yo, hablar de leyes de gobierno, ¿ya? Y no leyes de Estado, ¿ya? ¿Es por qué? Porque una ley de gobierno, ¿ya? Es más permanente que una ley de Estado, perdón, una ley de Estado es más permanente que una ley de gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno va cambiando y puede ir haciendo modificaciones. Ya cuando hablamos de leyes de Estado, ¿cierto? Son permanentes porque el Estado, como dice aquí, es atemporal, o sea, independiente del gobierno que esté, el Estado va a seguir siendo el mismo, ¿ya? Así que eso es súper importante tenerlo claro. Aquí resumimos entonces que el Estado tiene tres elementos principales o fundamentales, que sería la población, es decir, las personas que lo habitan, ya el territorio y el gobierno. Ya territorio se refiere al suelo, ¿cierto?, terrestre, o al área marina, marítima, al área aérea, ya eso lo vamos a ver también más adelante. Ya hay que recordar que nosotros tenemos distintas soberanías, ¿cierto? Soberanía sobre el suelo, sobre el mar, ¿cierto? Y sobre el aire o el territorio aéreo, ¿ya? Eso es súper importante conocerlo también. Tenemos que el primer elemento que era parte de un Estado, ¿cierto? Era lo humano o poblacional, ya que se refería, como decía la anterior, decía la población, ¿ya? Y dice que es la agrupación de hombres y mujeres, ya, la población reunida en diversas etapas de su vida, desde la infancia a la vejez. Aquí es súper importante porque el Estado debe asegurar, ¿cierto?, una calidad de vida desde la infancia a la vejez, ya, lo que incluye de los recién nacidos, ¿cierto?, hasta los adultos mayores, la tercera edad, ¿verdad? Y por supuesto mujeres embarazadas y todo lo demás, ¿ya? Las personas pueden ser nacionales. ¿Qué quiere decir nacionales? De una misma nación, ¿ya? Ahí tenemos otro concepto que puede sonar parecido a Estado, puede sonar parecido a gobierno, pero también es distinto, ¿ya? La nación es la propiedad que tienen personas que tienen un origen cultural similar, ¿ya? Por eso aquí hace la diferencia que pueden ser de una misma nación, es decir, con los mismos orígenes culturales, ¿ya? O extranjeros, ¿ya? Porque mis orígenes culturales no son los mismos a lo mejor a los brasileños, ¿cierto? A los estadounidenses, ¿verdad? Pero, sin embargo, esas personas sí pueden habitar el mismo territorio que yo, ¿verdad? Pero pasan a ser, ¿cierto? Inmigrantes, ¿verdad? Después de algún proceso pueden pasar a obtener esta nacionalidad, eso es algo ya conocido por ustedes, ¿ya? Y así, por supuesto, ser parte de la organización política del país. Para poder manifestar también sus opiniones, tienen que hacer las cosas como corresponde, ¿ya? Para saber cuántas personas componen la población, en Chile periódicamente se hace una encuesta que se llama censo. El censo se hace cada 10 años, ¿ya? Y nos permite saber cuántos chilenos y extranjeros hay, de qué edad, qué sexo y otros datos relativos a características espaciales, sociales, económicas y culturales, ¿ya? Por ejemplo, si pertenecen a alguna etnia, si en qué trabajan, ¿cierto? Cuántas personas viven en un hogar, etcétera, ¿ya? Estos datos se recolectan ¿para qué? Para poder generar políticas públicas, ¿ya? Para ver cómo mejoramos las condiciones en las que las personas viven, porque les recuerdo que el Estado, ¿cierto? Debe promover, ¿cierto? Y debe asegurar una calidad de vida desde, como decíamos antes, la infancia hasta la vejez, ¿ya? El organismo encargado de registrar, de sistematizar y difundir la información es el Instituto Nacional de Estadísticas, que nosotros conocemos comúnmente como el INE, ¿ya? El INE es una agrupación, es un instituto, como dice ahí, ¿cierto? Que es el encargado de hacer diversas encuestas en nuestro país, de distintos ámbitos, ¿ya? Del ámbito de por ejemplo, de las grandes tiendas, ¿cierto? Del retail, de temas políticos, ¿cierto? También el censo, que es algo súper importante. Muchas veces el INE se encarga de ver la aprobación, ¿cierto? De cuánto ha caído la aprobación que tiene el presidente actual o cuánto ha subido. Todas esas encuestas están a cargo de este instituto, ¿ya? De estadísticas, que es el INE. Vamos a ver el segundo elemento que aparecía, que era el territorio, ¿ya? Vamos a ver entonces, y dice que el territorio nacional es un concepto geográfico referido a una porción de superficie del planeta, ¿ya? Que pertenece
y es administrada por un determinado Estado. En este caso, nosotros, ¿cierto? Tenemos, a nosotros nos correspondería, ¿cierto? Este trozo o porción de superficie del planeta, ¿cierto? Que pertenece a un continente llamado América, ¿verdad? Específicamente en América del Sur. La nación de un Estado requiere de un terreno para vivir. Dijimos que la nación eran, ¿cierto?, este grupo de personas con características culturales similares, ¿ya? Y requieren de un terreno para vivir, para desplazarse, para realizar actividades de desarrollo, ¿cierto? Como educarse, trabajar, ¿cierto? Etcétera. Y el territorio guarda riquezas relevantes para el desarrollo de la población que habita en él. En nuestro caso, por ejemplo, ¿cierto? En nuestro país nosotros hemos visto que han habido, o hay, ¿cierto? No han habido, hay territorios con grandes riquezas como el cobre, ¿cierto? Explotación de litio, salitrera, ¿cierto? Tenemos un país, porque además, dada la característica geográfica que tiene nuestro país, que es súper largo, ya abarca, ¿cierto? Distintos tipos de suelo, ¿verdad? Entonces tenemos esa ventaja de tener distintas cosas nosotros. Ya tenemos también mucho que mostrar al mundo turístico, ya somos también un país súper variado en climas, en relieve, tenemos partes súper montañosas, tenemos al otro extremo costas, costas por todo el país, ya, porque nuestro país está bañado, por decirlo de alguna forma, ¿cierto?, por el Océano Pacífico. Entonces tenemos por un lado mucho mar, tenemos costas, tenemos playas, ¿cierto?, que son súper visitadas, y tenemos por el otro lado la cordillera, ¿cierto?, que también ha permitido desarrollar algunas actividades recreativas, deportivas, como en los centros de esquí, etcétera, ¿ya? Nuestro país tiene un territorio súper variado y que permite, ¿cierto?, el desarrollo también de nuestro país. Recordarles, chicos, que nuestro país es uno de los países preferidos para los latinos, ya en cuanto al desarrollo económico. ¿Sí? Porque nuestro país tiene, en cuanto a políticas y en cuanto a economía, es un país, ahora actualmente nosotros sabemos que post pandemia esto ha ido cambiando, pero si no nos acordamos de tiempo atrás, ¿cierto? Nuestro país ha sido, en comparación a nuestros vecinos, ¿cierto? Latinoamericanos, un país constante, ¿cierto? Un país estable económicamente, etcétera, ¿ya? El territorio físico está delimitado por sus fronteras. Ya las fronteras son todos estos límites donde empieza otro país. Al norte limita con Perú, ¿cierto? Hacia el este con Bolivia, Argentina, ¿cierto? Al sur limita con el Polo Sur, ¿cierto? Porque también tenemos nosotros territorio en la Antártica. Ya, y al oeste con el Océano Pacífico. Ya, además, dice existen posesiones chilenas en la Antártica, que es lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Conocido como territorio chileno-antártico. Y hay un micrófono por ahí encendido. Ahí lo pongo. Y, ¿cierto? Además de tener este territorio chileno antártico, tenemos en Oceanía, ¿ya? La isla de Rapa Nui, o isla de Pascua, como es el nombre en español, ¿ya? O sea, se dice muchas veces que Chile es un país tricontinental, porque tuviese soberanía en tres continentes, que sería el continente americano, Oceanía, ¿cierto? Y la Antártica. Nosotros también podemos ahí escuchar ese nombre de tricontinental, ¿ya? Entonces, estábamos viendo el territorio, ¿cierto? Y el territorio está comprendido por, ya, aquí en cuanto a la soberanía respecto al territorio, vamos a hacer varios alcances para que ustedes sepan lo específico que es esto, ¿ya? El territorio está comprendido por un espacio terrestre que comprende suelo y subsuelo, quiere decir que las minas, ¿cierto? Estas grandes excavaciones, todo lo demás, también pertenecen a Chile, ¿ya? Aquí es así de específico. El suelo constituye, ¿cierto?, el terreno firme del Estado, encerrado, ¿cierto?, dentro de sus límites o fronteras, que es donde ya la frontera es este límite donde parte después otro país, ¿cierto? El subsuelo abarca desde el suelo hacia el centro de la tierra, ¿ya? O sea, todo eso es lo que le pertenece a un país. Además del espacio terrestre, se comprenden, ¿cierto?, las islas, aguas nacionales o internas. Ya aquí también hace específico eso. Nosotros tenemos también varias islas, archipiélagos, ¿cierto? Como el de Juan Fernández, que es uno de los más conocidos, ¿ya? Tenemos también soberanía sobre el espacio marítimo,
¿ya? Y la prolongación del espacio terrestre, que es la prolongación del espacio terrestre hacia el mar, ¿ya? O sea, desde la costa que nosotros conocemos mucho hacia el mar o alta mar, ¿ya? Comprende el mar territorial y mar patrimonial, ¿ya? Aquí hay que hacer el alcance y la diferencia entre estos dos tipos de mar, ¿ya? El mar territorial es el que le corresponde, ¿ya? Porque es inherente a tener soberanía, ¿ya? Que son las 12 millas náuticas que hay desde la costa, ¿cierto? Desde donde termina el terreno terrestre, por decirlo de alguna forma, espacio terrestre, hacia 12 millas marinas, millas náuticas, ¿cierto? Hacia el mar o la alta mar, ¿ya? Y el mar patrimonial es una extensión, después que termina ese mar territorial, de 200 millas marinas o millas náuticas, ¿ya? Los estados tienen también la facultad de explotar riquezas ahí, tanto de recursos renovables como no renovables, ¿ya? Eh, ¿A qué se refiere un recurso renovable y no renovable? Eso se refiere a recursos que se renuevan, ya que es decir, yo los exploto y aunque sea lentamente, se van regenerando, ¿cierto? Y lo puedo volver a explotar, lo puedo volver a explotar, ¿cierto? Esos son renovables. Y los no renovables son los que tienen un límite, ¿cierto? Que se pueden ir acabando, como el oro, la plata, porque eso si yo lo extraigo, es difícil que vuelva a darse, ¿ya? Así que a eso se refiere y esa es la diferencia. Un producto, o sea, un recurso renovable podría ser la energía solar, ¿cierto? Que esa no se acaba. El tema de esta energía eólica a través del aire, ¿ya? Por eso ahora está tan de moda la energía de recursos renovables, ¿ya? Para explotar eso y no sobreexplotar lo que es no renovable. Vamos a hablar también del espacio aéreo, ya que es la porción de la atmósfera terrestre que corresponde a aquel que se encuentra sobre el espacio terrestre y sobre el mar territorial, ¿ya? A eso se refiere. Bueno, ahí no hay mucho más que explicar, ¿cierto? Eh, si estás fuera de ese lugar, se considera un espacio aéreo internacional, ¿de acuerdo? Entonces, por este espacio deberíamos transitar, por ejemplo, nuestros aviones de fuerzas aéreas, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Tenemos también un espacio jurídico sobre el cual tenemos soberanía, y este es un poco más ambiguo ya porque son lugares que los tratados y las costumbres internacionales reconocen como parte de la jurisdicción estatal, ¿ya? Por ejemplo, las naves, las aeronaves de guerra, los comerciales nacionales en alta mar, dice, ¿ya? Conjuntamente con las embajadas, ¿ya? Se excluyen los consulados porque esos solamente son agencias para asuntos comerciales. Pero sí, por ejemplo, tenemos el tema de las embajadas, ¿ya? Así que ese también es un espacio jurídico, ya que también sobre el cual tenemos soberanía. Eso es importante también destacarlo y considerarlo. Bien, tenemos ahora el tercer elemento que era el gobierno, ¿ya? Bueno, todos los estados, las naciones, ¿cierto? Partiendo por una nación que es este grupo de personas con características culturales similares, ¿cierto? Necesitan tener una autoridad, ¿verdad? Se hace imperiosa, eso quiere decir imperiosa, que se hace necesaria o muy necesaria, ¿cierto? Tener un Estado. ¿Por qué? O sea, claro, un Estado y también tener un gobierno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el gobierno, ¿cierto? Va a tener esta misión de ir viendo para dónde vamos, qué cosas vamos a permitir y qué cosas no vamos a permitir, ¿ya? Porque es importante que las personas vivamos con un orden público, ¿cierto? Con una convivencia justa y que podamos tener objetivos comunes y que sean provechosos para todos y no solo para algunos. Hay un micrófono encendido, parece por ahí. Creo que ahí lo silencio. Entonces se hace necesario que haya alguien, ¿cierto?, de cabecera, ¿cierto?, en el gobierno para que podamos funcionar como una sociedad justa, ordenada, ¿cierto?, y no en una anarquía, ya que esa sería como la ausencia de un gobierno y que la gente haría lo que quiere, ¿cierto? Y obviamente que eso no se puede vivir porque todos tenemos también intereses personales, pero a través de mi necesidad de cumplir con estos intereses personales puedo pasar a llevar a otros. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de los tres poderes del Estado, ¿ya? Y que
obviamente el gobierno que está de turno es el encargado, ¿verdad?, de hacer, de que se ejerzan estos tres poderes del Estado. Tenemos por una parte el poder ejecutivo. Ustedes saben que en ¿cierto? No, Chile, esta república, ¿cierto? Este Estado tiene tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, ¿cierto? Y el judicial. Vamos a ver cuál es la característica de cada uno y a qué se debería regir cada uno, ¿ya? Por norma dice que el poder del Estado es encabezado por el presidente de la República, ¿ya? Este presidente de la República, que tiene 4 años de periodo, ¿cierto? Sin derecho a una reelección inmediata. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en las próximas elecciones no podría postularse el actual presidente, sino que tendría que esperar que este periodo, el siguiente, lo ocupara otro presidente y después volver a repostularse, ¿ya? ¿Dónde está este poder? ¿Dónde yace? ¿Dónde se encuentra este poder ejecutivo? En el Congreso Nacional. El Congreso en nuestro país está ubicado en la quinta región, en Valparaíso, ¿ya? Dice que este es elegido por sufragio popular y directo por todos los ciudadanos, ¿cierto? Habilitados para ello. Aquí habla del presidente, ¿cierto? Que es el que guía este poder ejecutivo. Nosotros elegimos al presidente mediante una votación popular, ¿cierto? Actualmente en Chile se considera mayor de edad y habilitados a todas las personas mayores de 18 años. En algún momento de la historia fueron mayores de 21, ¿cierto? Etcétera. Vamos a ir al siguiente. Dice que el poder ejecutivo lo posee el gobierno de un estado, ¿ya? Es el encargado de planificar y dirigir las actuaciones estatales y de aplicar las leyes que dicta el poder legislativo. ¿Ya? Ahí tenemos inmediatamente claro qué hace el poder legislativo, que es dictar leyes, ¿ya? A su vez se somete al control externo, ¿cierto?, del poder judicial, también tiene otras funciones como la de representar al país en el exterior, ¿ya? O controlar las Fuerzas Armadas. Ustedes saben que Chile es un país, ¿cierto?, que tiene fuerzas armadas, armadas, ¿cierto?, que son del territorio como terrestre específicos, otros marítimos, otros aéreos, ¿verdad? Entonces el Poder Ejecutivo es el encargado de regular todas estas instituciones, ¿ya? Vamos a ir al Poder Legislativo y si se fijan en la imagen, tenemos aquí a estas personas que eh, podríamos decir que están ahí trabajando, ¿cierto? Cumpliendo con su función, que nosotros ya tenemos un tema ahí, los chilenos, con todo este tema de gobierno, ¿cierto? Las personas que van aquí, que van a cumplir sus funciones, ¿cierto? De honorables diputados y senadores, ¿ya? Y eso es lo que hace la Cámara. La Cámara está compuesta, ¿cierto?, por estos dos lados, que sería, por eso se denomina Cámara bicameral, ¿ya? Quiere decir que hay un Senado y está la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, ¿ya? El Poder Legislativo yace en el Congreso Nacional también, ¿ya? Su sede principal está en la ciudad de Valparaíso, sus funciones están enmarcadas en fiscalizar y colegislar, ¿ya? Y ahí dice que actualmente hay una composición de bicameral, ya que tiene que ver con que es del Senado y de diputados, ya de los senadores y diputados. La función principal del Congreso Nacional es proponer, discutir y aprobar las leyes. También está facultado por el artículo 54 de la Constitución para aprobar los tratados internacionales y pronunciarse sobre los estados de excepción constitucional, ¿ya? Ahí está la función entonces que tienen los senadores y diputados, que es de discutir y aprobar leyes, ¿ya? Eso es lo que ellos deberían trabajar. Y el Poder Judicial, que como ustedes ven acá, ya aparece este martillito, ¿cierto? Eh, tiene que ver con todo lo que tiene que ver, perdón, tiene que ver con todo lo que se aplica a la ley, ¿ya? Está conformado por tribunales de diversa competencia, como la Corte Suprema, que es la Corte como mayor, ¿cierto? La que rige, Corte de Apelaciones, Civil, Penal, Laboral, Cobranza y Familia, ¿cierto? Nosotros podemos ver que en algunas ciudades, ¿cierto? Hay tribunal familiar, ¿cierto? Tribunales de lo penal, dice, etcétera, ¿ya? Así que es ahí donde está todo lo del Poder Judicial. Su trabajo está enfocado en generar confianza entre los ciudadanos, fortaleciendo la democracia y contribuyendo a la paz social. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la función de ellos es hacer una vida más justa para los ciudadanos. Perdón, ¿ya?
debería, ¿cierto?, cumplir la función de administrar justicia de manera honesta, confiable, eficiente, ¿cierto?, para todas las personas. A la cabeza del Poder Judicial, como les comentaba, está la Corte Suprema, ¿cierto?, y bajo ella se sitúan 17 cortes de apelaciones ubicadas en las distintas regiones del país, ¿ya? De estas últimas dependen 465 tribunales de primera instancia distribuidos en todo el territorio nacional, ya que son estos tribunales que yo les decía que podríamos encontrar en más ciudades dentro de una región. ¿Y qué sería la Constitución aquí? Porque la Constitución es la Carta Magna, Carta Fundamental, ¿cierto? Es todo lo que contiene y que es esto que estuvo tan en boga, ¿cierto? Últimamente, que es este documento que está acá, ¿ya? La Constitución de la República es la que tiene todos los artículos y toda la información de cómo debería vivir alguien y todas las exigencias que tenemos en nuestro Estado, ¿ya? Entonces, en términos simples, una Constitución es la norma fundamental de carácter estructural que permite organizar un Estado. Es una guía que orienta, ¿verdad? Entonces, aquí aparece también lo que yo les decía adelante, ¿cierto? Que es una carta magna, ¿cierto? Así se le conoce, ¿ya? Y, por ejemplo, para las personas que estudian leyes, que se preparan para ser abogados, abogadas, ¿cierto? Esto es algo que ellos deben manejar, pero como dicen, ¿cierto? Al revés, al derecho y conocerla completamente, ¿ya? Porque esto es lo que nos rige a todos los chilenos. En la historia de Chile han existido 10 textos constitucionales, 10 como este que aparecían acá, ¿cierto? No iguales, por supuesto, a lo mejor de fuera, ¿cierto? Pero sí en su contenido, ¿ya? La última es la de 1980 que nos rige actualmente, ¿cierto? Hace un tiempo atrás, ¿cierto? Se propuso la idea de cambiar esta constitución, ¿ya? Y bueno, votamos en un plebiscito, ¿cierto? Ganó el rechazo, ¿ya? Donde la mayoría del pueblo chileno rechazaba la versión que proponían para el plebiscito, ¿ya? O sea, para la constitución, para este documento. No tengo más que agregar en esta parte, pero sí voy a dejar un video explicativo. Si no se escucha el video, lo voy a poner para que ustedes tengan un poco más de detalle del tema de la Constitución, para que lo vean y después al final vamos a comentar un poco, ¿ya? Así que vamos a hacer esta dinámica de Ángela Pizarro, tenía la manito levantada, no sé si fue por el... Ángela Pizarro. Hola, muy buenos días, estimada profesora. Disculpe que interrumpa su clase. Paulina López por aquí, ejecutora del servicio educativo. Eh, Ingresé a la sala para poder hablar y dialogar un ratito con los alumnos y alumnas de este programa de la modalidad flexible, que ya prácticamente nos queda un mes de clase, ya son 4 clases más o menos las que nos quedan. Entonces, para poder seguir a través de usted motivándolos, para poder ir apoyándolos en este proceso que ya se viene, nosotros vamos a estar en los territorios con sus territoriales entregando una palabra de ánimo, de coordinación, de alguna estrategia para poder ese día de la examinación estar preparados para dicho proceso. Así que yo les quiero primeramente agradecer la confianza de este nuevo programa online, que para todos yo creo que ha sido no fácil, porque también, bueno, la tecnología avanza a pasos agigantados, pero nos limita muchas veces, sobre todo a las personas que no tenemos buena conectividad, pero hemos ido saltando barreras y hemos ido a la altura del programa. Así que también comunicarles que prontamente el Ministerio también va a estar supervisando las salas virtuales, ya, para que ustedes estén al tanto, también puedan aclarar dudas, consultas con alguien del ministerio, porque la verdad ha sido bastante largo el proceso de poder hacer las matrículas correspondientes. Hemos tenido algunas complicaciones, pero las hemos ido subsanando en el camino. Es de esperar que la nómina final de los alumnos que se van a examinar ya la tengamos la próxima semana
y la podamos distribuir a los distintos cursos y a las distintas sedes de la región. Así que, profesora, muchas gracias por la oportunidad de permitirme interrumpir su clase. A los alumnos también darle la confianza y también la última palabra de motivación para que se sigan motivándose, que tienen grandes profesionales que han estado apoyándola en las diversas temáticas pedagógicas que se van a impartir dentro de la prueba. Nosotros tenemos también preparado una prueba de ensayo que nuestro coordinador de plataforma las va a hacer llegar a los docentes para que la puedan aplicar, ¿ya? Y así ustedes puedan contestar esta prueba que es muy similar a la prueba que van a tomar ese día. Entonces, las pruebas son generales, vienen matemática, lenguaje, ciencias integradas, todas juntas en un solo contexto, ¿ya? Ese día las personas, casi la mayoría de todos, no los que están para séptimo y octavo, ellos dan 3 exámenes. Los que están para quinto, sexto, y séptimo y octavo dan 4 pruebas, ¿ya? Entonces, en alguna oportunidad han dado hasta 6, pero no se asusten, vayan contestándola, son pruebas muy enfocadas en el diario vivir de las personas, en lo que ya ustedes han vivido como adultos. Lo más complejo es matemática, pero con las 4 operaciones que hay que saber, pero son enfocados con problemas, así que no es tan complejo. Entonces, como va a estar la prueba de ensayo, nosotros la profesora le vamos a hacer llegar las pruebas para que las pueda impartir con los alumnos de cada sede, ¿ya? Así que dudas, consultas, yo sé que ha sido un proceso largo, pero ya estamos a puertas, así que dejo abierta para algún alumno que tenga alguna duda. Gracias, señora Ángela. Bueno, al igual que usted, me gustaría igual comentar, yo ingresé hace poco a las clases, la verdad es que me he llevado una grata sorpresa, hemos tenido clases muy participativas, hemos hecho comprensiones lectoras, que es fundamental, les explicaba yo a los chicos para cualquier asignatura, así que hemos ido trabajando harto eso, que reconozcan tipos de textos, siempre entregando algunos tips para que ellos puedan ir aplicando el día de la evaluación. Recordarles también, al igual que usted, es cierto que la evaluación es parte del proceso. No se asusten como verlo como un hito aislado que los pueda perjudicar, ¿cierto? No. ¿Ya? La evaluación es parte del proceso, o así debería ser. Por lo tanto, ustedes que se han conectado, ¿cierto? Que han estado atentos a las clases, han participado las veces que se ha solicitado, por lo menos de mi parte, vayan con toda seguridad y con toda confianza que va a estar bien, va a salir todo bien y van a poder tener los logros que esperan, ¿cierto? Al hacer este esfuerzo y este sacrificio muchas veces para algunas familias de conectarse un día sábado, ¿cierto? Donde sabemos que a lo mejor hay niños en la casa, donde hay un poco más que hacer, pero es importante también cumplirnos, ¿ya? No cumplirle a nadie más que a nosotros mismos con este proceso que nos va a dar sin duda un crecimiento personal. ¿Ya? Así que eso, no sé. Así es, profesora. Bueno, estaba comentando ahí, algunos alumnos están, la señora Wilma levantó su manito y hay otro señor que estaba preguntando si las pruebas son presenciales. Las pruebas son presenciales, ya en cada sede que ustedes se matricularon, están la sede de Navidad de Tueche, está la sede de Las Cabras, de Granero, de Chimbarongo, de Chépica, Santa Cruz. Ya ahí con sus respectivos territoriales, nosotros los vamos a estar llamando para coordinar el día de la examinación. Los exámenes van a ser sábado y domingo, ¿ya? Un solo día, pero vamos a estar en diferentes sedes. Por ejemplo, el sábado vamos a estar en Granero y en Chimbarón. Al día domingo vamos a estar en, no sé, en Las Cabras y en Santa Cruz. Así vamos a trabajar con el equipo evaluador, ¿ya? Pero no hay otra forma solamente presencial. Ya las personas tienen que ir al establecimiento con su fotocopia del carnet ese día de la examinación. Sí. La señora Wilma, por favor. Los textos a nosotros no lo han llegado.
Nosotros entramos hace poco a clase y no lo han entregado los textos. Sí, tiene razón. Nosotros solamente tenemos textos pendientes en Chépica, La Paloma y Mayoa, Pelequén. Ahí estamos al deber todavía con los textos, pero yo el martes voy a ir a dichas sedes a dejar los textos con el encargado territorial. Ya en La Paloma los voy a dejar en la Junta de Vecinos del Agua Potable, perdón, del Agua Potable, en Pelequén lo vamos a dejar en la Junta de Vecinos y en Chépica con la territorial, la señorita Valentina. Ya, muchas gracias. Ya, estimados alumnos. A ver, dice, Claudia, también, la manito sí, arriba. sí, ahí Claudia, hay Hola, una consulta. ¿Eso es todo los sábados? ¿Las pruebas? No, las pruebas son por calendario. Las pruebas nosotros ayer enviamos a la entidad examinadora, le enviamos las sedes que tenemos y ellos están confeccionando un horario con sus respectivos días de funcionamiento y esto va a ser un solo día, ¿ya? ¿Usted de qué sede es? Me parece que Chimbarongo. Ya. Ya, Chimbarongo. Chimbarongo yo creo que va a ser, no, no le podría decir porque ellos van a hacer el cronograma, pero va a ser sábado o domingo. Ya comienzan las examinaciones desde las 9 de la mañana. Ya tienen que estar preparados para eso, para ir con disponibilidad de tiempo. Ya, pero ya Señora están Paulina, buenos avisados. días. Buenos días. Señora Paulina, buenos días. Buenos ¿Me días, escucha? señora. Sí, le Mire, escucho. yo soy de Litueche. Habían personas que estaban rechazadas. ¿Cuándo usted va a saber eso? Porque yo también No, estaba dentro de ahí, de los rechazos. ¿cómo es su nombre? Francisco Holguín, soy de Litueche. Ya, señora Francisca, para las personas que estaban en las nóminas de rechazado, Sí, nosotros ya, hicimos un análisis porque no nos cabía en la cabeza a nosotros que nosotros habíamos perdido 130 documentos de alumnos que estaban matriculados en la plataforma. Entonces nos sí, pusimos, porque ellos nos pidieron los documentos en forma, en PDF, escaneados, ¿ya? ya. En la primera instancia le rechazaron 288 alumnos, de los cuales nosotros decíamos no puede ser porque nosotros teníamos nuestros alumnos matriculados y yo no la puedo matricular si no tengo sus antecedentes. Entonces recurrimos al ministerio con los alumnos objetados y bien así igual nos rechazaban demasiados alumnos. Y buscando en los PDF, ellos no hicieron su trabajo de revisar ordenadamente, porque todos los alumnos que estaban en las nóminas de rechazado, casi el 60% está en los PDF. Así que nosotros ya hicimos la corrección al ministerio y estamos solamente esperando que ellos rectifiquen la nómina. Pero las tienen Ya. que rectificar porque mucha gente y no nos vamos a bajar los brazos porque ustedes están en la plataforma del ministerio y vamos a hacer valer ese derecho. Así Y que lo tienen otro, que estar señora tranquilos por Paulina, eso. sí, ¿Mm? gracias. Lo otro, los textos, yo no tengo los textos. El texto del Litueche los tiene la señora Nancy Pinto. Sí, pero Ella no está... hay de básica, no hay de básica, solamente hay de media. Ah, sí, es que dejé pocos textos de básica yo. Mire, Sí, dijo que eran nosotros como 10. vamos, ya, nosotros mañana en la tarde vamos a ir a retirar los textos restantes a Litueche y ahí les vamos a dejar con la señora Hilda, la concejala de Litueche, y vamos Ya, a dejar sí. textos de básica. Ah, ya, esa era mi pregunta. Gracias, señora Paulina. Ya, ya, la Ya. señora Fernanda Álvarez y 3 personas más levantaron la mano. Señora Paulina, yo soy de Lolol, tampoco tengo los textos, soy de básica. ¿Cómo es su nombre? Juan Carlos Pérez. Juan Carlos Pérez. Ya, Lolol tampoco hemos entregado texto. Lolol sí, bueno, como yo soy alumna de la casa, me quedé al último. Pero los voy a entregar el lunes, los voy a dejar en alguna parte de cerca de la municipalidad para que puedan, en el grupo por interno les aviso dónde exactamente pueden ir a retirarlos. Ok, muchas gracias. Ya. Hola, buenos días. Buenos días. Los textos, también estoy preguntando por los textos de granero, de básica, porque no los tengo yo.
de graneros de básica con la señorita Tae, con la concejal. Ella está a cargo de la distribución de los textos. Me parece que en los grupos ellos coordinaron el día de la entrega y todo eso, así que tiene que comunicarse por interno con ella. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguien A más Fernanda tiene y... alguna consulta? Porque se quedaron algunas manitas. Sí. Señorita, una consulta, yo soy de Ñuble, ¿cómo lo puedo hacer? Soy de Bulne, para la prueba. Hola, buenas, estimados alumnos. Están los del Ñuble también aquí, qué gusto de escucharlos. Los del Ñuble, nosotros estamos en San Gregorio, en el internado de la comuna de Ñiquén. Ahí tenemos a nuestra territorial, la señorita Nancy Muñoz. Ella está encargada de la distribución de los textos. Ahí puede acercarse al internado que está cerca de la municipalidad a retirar los textos. Y para la prueba presencial También, ¿usted de qué parte es del Ñuble? de Bulne, De Bulnes. Ya. Ustedes son el grupo que están de Los Tilos. sí, en los tilos. Ya, en Los Tilos. Ustedes tienen que, miren, nosotros estamos coordinando con el presidente del Club Deportivo de Los Tilos para poder ver cómo vamos, si vamos a arrendar un furgón para traerlo a San Gregorio ese Ya. día. Ya, así que esté tranquilo. Yo el jueves voy a Chillana ya a coordinar la examinación y ahí les voy a informar el día, la hora y qué transporte les vamos a colocar. Ya. Lo de Chimbarongo, ¿Ya? lo de Chimbarongo, Ya, Chimbarongo tiene examinación por confirmar el sábado, domingo, 5 o 6 de agosto, y las personas que son de alrededor de Chimbarongo tienen que llegar a la escuela 414. ¿Ya? Locomoción solamente vamos a tener solamente a las partes más aisladas. Si ustedes tienen un grupo en Chimbarongo que están a tras mano del establecimiento, me lo tienen que hacer saber la próxima semana con sus territoriales, ya sea con Jonathan o con don Osvaldo, para poder ver el tema del traslado. ya, gracias. ¿Ya? ¿Y de Llavería? ¿Ya vería dónde eso? Cerca de Las Cabras. Ya, eso también los vamos a coordinar con Pamela Marambio, la concejala, para ver el tema de los transportes desde adentro, porque los exámenes van a ser en el Manzano, me parece. O ¿Las pruebas las tengo que hacer en el Manzano? Sí, ahí en un colegio que hay cerca de la PR. ¿Dónde se matriculó? O sea, me matriculé. No voy a ir allá. Allá es, no en el Manzano, en Cocalán, perdón. En Cocalán van a hacer los exámenes de las cabras. Vale. Ya, Gracias. ahí no los vamos a estar coordinando con usted. Muchas gracias. Ya, de nada. Profesora, muy amable por su disponibilidad de tiempo y por haberle robado unos minutitos. Sí, no se preocupe, señora Ángela, sí es necesario. Ya, ¿alguien más, la señora? ¿Alguien levantó la manito por ahí? Hola, yo también iba a preguntar lo mismo, pero dijo que en Cocalán, porque yo soy de Quilicura. Sí, vamos a estar coordinando todos los territorios nosotros una semana, ya la próxima semana nos vamos a poner a trabajar e informar a cada alumno, llamarlos por teléfono, así que si no se asusten si los llaman para decirle qué es lo que tienen que llevar, a qué hora tienen que estar, qué locomoción va a haber. Todo eso lo vamos a estar coordinando desde la próxima semana para que ustedes con tiempo se preparen, vengan con buena disponibilidad a las personas que tienen niños. También tenemos los amplios colegios, vamos a tener personas a cargo también si traen niños para que se los cuiden, así que vamos a estar con un gran equipo trabajando para esperarlos, para que ustedes puedan examinarse de la mejor manera, tranquilos, confiados en este proceso y como dice la profesora, acompañarlos siempre a través de la única inspiración que ustedes tienen, que es lograr su objetivo y tener su enseñanza básica. Muchas gracias, señorita, por sus buenas palabras. Que Dios me la bendiga. Ya, gracias. Gracias, profesora. Entonces, muchas gracias y bueno, gracias por también pertenecer a nuestro equipo
sede que está incorporada nueva, así que muchas gracias por acompañarnos en este desafío. Gracias, señora Ángela. Sí, vengo con gusto. Son participativos los chicos acá. Sí, ya, muchas gracias. Chao, chao. Ya, que esté muy bien. Gracias. Bien, chicos, entonces en honor al tiempo vamos a finalizar nuestra clase hoy. El video va a quedar pendiente para la próxima instancia que nos reunamos en torno a esta asignatura. Les deseo, como siempre, un feliz fin de semana, que estén muy bien, que descansen y que puedan compartir en familia. Usted también, profesora. Ya, profesor, muchas gracias. Gracias. También Adiós. gracias. Chao. Muchas gracias.